¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Capítulo 15 de Tecnorama. Ya estamos, por supuesto, en contacto con ustedes después de estar algún tiempo ausente por todo este fenómeno que está pasando. Ustedes ya lo saben, el Mundial de Brasil 2014 acapara la atención no solamente de la gente que le gusta el fútbol, sino también de todo tipo de audiencias. Así que hemos estado quizás un poco concentrados y por supuesto abocado a cada una de nuestras labores profesionales, cada uno su trabajo, pero ya está por supuesto conmigo nuestro gran amigo. Vamos a partir por los locales hoy día. Ya está Franco Catrín desde la ciudad de Quilpué, Chile. Franco, ¿cómo te va? Bienvenido a Tecnorama. Hola, Lita, ¿cómo estáis? Se echa de menos el programita, ¿eh? Hace tiempo que nos están preguntando de cuándo. Al fin nos juntamos. Al fin nos juntamos a conversar. Y por supuesto, desde la ciudad de Cancún ya está en pantalla también Alexandro Colorado, nuestro experto programador, quien ya está conectado desde el hermoso México para, por supuesto, integrarse a nuestra pauta de conversación. Alexandro, ¿cómo te va? Bienvenido a Tecnorama. Gracias por tenerme de vuelta. Y pues aquí estamos de directo de Cancún por la segunda vuelta en el programa. Exactamente, ya estamos los tres en pantalla, muchachos. Hoy tenemos un capítulo realmente increíble porque vamos a estar hablando de un tema que mucha gente de pronto comienza a manejar, pero que no conoce los detalles. Vamos a aprovecharnos un poco de la expertise que tiene Alexandro y de la experiencia que tiene Franco para hablar acerca de una temática que yo encuentro realmente apasionante, algo que vivimos todos los días y que sin querer, o como decía el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, utilizamos. Vamos a ir al quiebre y hoy día, muchachos, pongan atención, hablamos de comunidades virtuales. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta, muchachos. Esto es Tecnorama, capítulo número 15. Semana llena de fútbol por todos lados, pero aquí estamos perseverando con la tecnología, difundiendo como siempre, como corresponde, desde la ciudad de Cancún, México, Alexandro Colorado, y desde Quilpué, quinta región, Chile, nuestro gran amigo Franco Catrín. Muchachos, hoy día hablamos de comunidad virtual. Esto de trabajar en línea, esto de reunirse a través de una pantalla de computador, hablar a través de lo que estamos haciendo nosotros mismos ahora, a través de una webcam y de un micrófono, integrarse de cierta manera. Para ordenar un poquito el diálogo, me gustaría partir con Franco, preguntándote, Franco, acerca de tu experiencia con respecto a lo que es esto de trabajar en línea, de hacer tu aporte a una comunidad que, si bien es cierto, no se junta en persona físicamente, pero que sí es una comunidad que existe a través de Internet. Claro, mira, últimamente no estoy muy activo, pero en los tiempos en donde me dedicaba más a programar y a participar en código abierto, participaban en el grupo principalmente el grupo de Genome en esos años, de haber sido como el 2003, 2004. Y mira, es como una forma de trabajar que tiene cosas buenas y cosas malas. Ajá. De las cosas buenas que nos rescata es que uno conoce gente de todas partes del mundo, culturas totalmente diferentes a la de uno, ¿ya? Y la mala, entre comillas, es justamente eso mismo, que a veces las culturas son tan diferentes que se producen muchos malentendidos, cuando la gente es muy sensible y la otra persona que le está hablando, le está escribiendo un poquito más ruda, también causa sus roces. Bueno, tiene esos dos lados, pero lo que yo destacaría es que permite hacer cosas que de otra forma serían imposibles de hacer, ¿ya? O sea, imagínate coordinar un grupo de 30 personas, ¿ya? Eso hasta trabajando localmente es como bien difícil de hacerlo. Imagínate, claro, juntando gente de todas partes del mundo, ¿ya? Exactamente, complejo. Claro, ahora otra cosa positiva es que, por ejemplo, a veces pasa que tú trabajas con gente que está en otra zona horaria, entonces el trabajo como que nunca para, porque mientras nosotros estamos durmiendo aquí, hay otra persona que agarra el código en, no sé, pues en China o en algún país de por allá y sigue trabajando mientras tú estás durmiendo, ¿cachai? No es como Exacto. Los proyectos locales donde están todos trabajando con un horario fijo y hay un momento en que no hay nadie que pueda hacer nada. Claro, como que de pronto es una máquina que no tiene fin, está permanentemente en desarrollo. Siempre está encendida.
Exactamente. Oye, y bueno, de hecho lo conversamos en el programa anterior. Nosotros sabemos de que Alexandro tiene una gran experiencia con respecto a este tema. Cuando tuve la oportunidad de ver un poquito el currículum de Alexandro, me saco el sombrero, hay que reconocerlo. Cuando una persona tiene mucho más experiencia, creo que hoy día vamos a aprender todo de lo que Alexandro nos va a comenzar a contar, porque tú creo que a través del desarrollo o a través del tiempo, tú nos contabas, Alexandro, en el programa anterior, partiste muy joven en este tema de trabajar en comunidades, en línea, y sin querer te llegaste a convertir, no sé si en un experto, pero sí en una persona que hoy en día da charlas en diferentes partes de México, y creo que también te ha tocado viajar al extranjero, hablando de la experiencia de trabajar a distancia, de integrarse a un equipo y cómo hacer que todas esas personas, lo mismo que comentaba Franco, puedan trabajar en forma coordinada y con un resultado, con un objetivo en común. No sé si nos puedes dar un poquito de esa información o transmitirnos esa experiencia, mi estimado Alexandro. Claro, sí. Desde el principio que descubrí en Internet, yo me fui adentrando en toda esta área social del Internet, empezando con un protocolo algo antiguo que es el IRC, en donde usualmente te juntabas alrededor de un tópico, buscabas canales, claro, en los que te atraiga algún tópico. Por ejemplo, en este caso el Mundial, hay un canal del Mundial en el IRC, y empiezas a platicar de ese tópico. Alrededor se construye una cierta amistad con las otras personas que están incluyendo, y eventualmente pues va saliendo pues de alguna manera una red social, pero no estructurada, sino orgánicamente que crece. Ahora, esto es desde el punto de vista social. En el punto de vista del desarrollador, hay ya una estructura, ya hay cierta organización, o podríamos decir de normatividad, en las cuales las comunidades se van desarrollando, y eso hace de que pues las personas pues ya tengan, sobre todo las que ya tienen participación en 2, 3 comunidades, rápidamente puedan conectarse a una comunidad, ser parte de ellas y interactuar con estas. Parte de lo que decía Franco, definitivamente es verdad. O sea, experimentas diferentes tipos de cultura, diferentes tipos de maneras de comunicarte, de maneras de reaccionar, de solucionar problemas, pero también de alguna manera te vas empezando a hacer un poquito más internacional, ¿no? Salir un poco de tu red social tradicional que estás acostumbrado en el día a día, y ya empiezas a pensar un poco diferente sobre cómo resolver problemas, etcétera. Claro, pero en el fondo yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo, que esto venía como por defecto en internet. O sea, el salto es como pegarte un salto de un abismo, de un extremo a otro. No fue de a poco, fue inmediatamente tú. De hecho, yo siempre he tenido la impresión de que IRC es como el abuelo de todas las redes sociales que existen hoy en día actualmente, porque tú efectivamente a través del tópico te encontrabas con gente de todas partes del mundo, y el salto fue, o sea, directamente desde 10.000 pies de altura, sin práctica en paracaídas, y llegabas a interactuar inmediatamente con gente que para hoy en día los muchachos que son gamers es muy habitual que estar jugando, y para ellos le da lo mismo si el muchacho que está al otro lado del computador es japonés, es coreano, es norteamericano, chileno, mexicano, argentino. Entonces es un fenómeno que de alguna u otra manera se convirtió en una realidad. Nosotros tenemos una cuña, muchachos, que quiero invitarlo a escuchar, una opinión que es del director del Departamento de Ecología y de Física de la Universidad Nacional de México. Estoy hablando del doctor Alejandro Pisanti, y le hicimos la consulta con respecto a cómo ven ellos o cuál sería la opinión que tiene él con respecto a esto de las comunidades virtuales, y quiero invitar a que escuchemos esa opinión, muchachos. Vamos con la cuña. Una comunidad virtual es un espacio en la internet, en donde un grupo de personas se comunican a distancia y comparten información, teniendo algún campo de interés común y una cierta conciencia de grupo.
Al respecto explica el doctor Alejandro Pisanti, director general de Servicios de Cómputo Académico de la UNAM. Internet está convirtiéndose en una tecnología o en un conjunto de tecnologías y medios que van facilitando la representación, reproducción, amplificación y modificación de prácticamente todas las formas de comunicación humana, desde la comunicación uno a uno entre individuos hasta la construcción de nuevos colectivos. La página de internet donde las personas pueden tener este tipo de relaciones sociales debe permitir la comunicación entre dos individuos y también de uno hacia todos los demás, para que pueda denominarse comunidad virtual. Acerca de esto, comenta el doctor Alejandro Pisanti. Hay comunidades virtuales que están formadas por personas que solamente se conocen a través de la red, es decir, son estrictamente virtuales. Y hay algunas comunidades virtuales en las que al menos una parte de los miembros de la comunidad también se conocen, aunque sea ocasionalmente, de manera personal. Sobre todo en este segundo caso tenemos modificaciones más que introducción de comportamientos nuevos. En las comunidades virtuales, que son puramente virtuales, es decir, allí donde realmente no hay contacto físico entre los participantes, vemos reflejos y traducciones de las formas de comunicarnos más tradicionales. Vamos a referirnos estrictamente a las presenciales como tradicionales. Hay personas relativamente tímidas o que llegan nuevas a una comunidad existente, que precisamente por la falta de estos inhibidores de cómo se me van a quedar mirando, etcétera, se animan a expresarse por escrito mucho más de lo que se animan verbalmente. Es decir, en estas situaciones de timidez o timidez relativa por ser nuevo en una comunidad, el hecho de que la comunidad sea virtual facilita, acelera y, digamos, cataliza las expresiones de gente que se quedaría muy guardadita. Bueno, ahí muchachos, pasaba un poco lo que es la opinión del doctor Alejandro Pisanti de la Universidad Nacional de México, que nos hablaba un poco acerca de las características o cómo del trabajo a distancia o la conformación de una comunidad ha ayudado no solamente a que la gente trabaje de una manera más estructurada, como muy bien decía Franco, una máquina que no para, que está en permanente desarrollo, y que también ha logrado integrar a gente que tiene problemas incluso hasta de timidez. De hecho, a todos nos ha pasado que cuando tú llegas a integrar un grupo nuevo, no sabes cómo te van a recibir o estás más pendiente un poco de lo que van a decir de ti que tú de desenvolverte y de demostrar todas tus capacidades. Lo que tú comentabas, pues, mi estimado Franco, que efectivamente a veces se producía en roce y que a lo mejor, no sé si tú nos puedes contar alguna experiencia que tuviste, me imagino que por tu sonrisa me queda claro que eso también puede ser a veces motivo para que algún desarrollo se frene o cómo poder resolver este tipo de conflictos que se producen cuando uno trabaja en una comunidad o integra una comunidad. Claro, sí, en realidad tengo una experiencia que es algo que le pasó a un amigo, no me pasó a mí. Yeah. Resulta que este amigo era admirador de una base de datos que se llama un PostgreSQL. Yeah, PostgreSQL, ¿ya? Entonces él, como admirador de la base de datos, quería meterse a desarrollar. Y empezó a ver más o menos en qué podía ayudar, ¿ya? Entonces contactó a los desarrolladores, ellos más o menos le dieron algunas indicaciones de cómo podía meterse, hasta que él se metió y con mucho esfuerzo logró hacer algunos cambios que querían hacer ellos, ¿ya? Uh-huh. Entonces él estaba muy contento con su código, por fin había podido construir el proyecto y se los mandó para que lo revisaran, ¿ya? Yeah. Y la respuesta de ellos fue... por favor, la próxima vez no nos hagas volver a perder el tiempo. ¿Cachai? O sea, prácticamente el aporte que hizo lo encontraron malísimo. Lo encontraron malísimo, ¿cachai? Entonces, eso, por ejemplo, a una persona le afecta directamente el orgullo y es como que después de eso no te dan ganas de hacer nada más. Claro, ¿cachai? Claro, es como que Ahora, por serte mi amigo, como que fue al contrario, él hizo que él quisiera hacerlo mejor todavía. Y adelantando la historia hasta el día de hoy, este compadre todavía trabaja en el proyecto y después como que era parte del grupo principal de desarrollo, y él ha trabajado para 2 empresas ya, que son empresas que venden esta base de datos, y él trabaja desde Valdivia, desde su casa. ¿Cachai? Mira.
Perfecto. O sea, adquirió la confianza suficiente para que él trabajara en la base de datos desde su casa, financiado desde afuera por empresas que para ellos es crítico ese software. Exacto. ¿Sí? Mira, una experiencia caótica, pero que en el fondo tuvo un buen desenlace. Oye, y Alexandro, quiero aprovechar un poco el tema de cómo partes tú hablando de este tema. Saltémonos quizá un poco tu experiencia, que ya sabemos que las tienes, que a lo mejor has ido aprendiendo con el tiempo, pero cómo tú partes hablando de esto. ¿En qué momento tú dices, quiero hablar de mi experiencia, quiero proyectarla, quiero compartirla con la gente? ¿Y cuáles son las primeras palabras que tú dices? O sea, aprovechemos un poquito y a ver si convertimos esto en una aula virtual o en una especie de charla. Y tú nos cuentas cómo es esto de conformar y de ser un aporte en una comunidad virtual. Claro, bueno, una de las cosas que realmente han sido muy resonantes en mi experiencia de dar pláticas de software libre es que he visto una gran falta de participación o una gran oportunidad que falta de aprovecharse en Latinoamérica sobre aportar al software libre. No porque falte pasión, hay muchas comunidades de software libre que de alguna manera se abanderan los proyectos de software libre, pero son comunidades de marketing que empujan el branding del software libre. Y aunque hacen un rol muy interesante, muchos de ellos no llegan al punto en donde ellos vayan a contribuir al proyecto de una manera pues ya un poquito más pragmática, contribuyendo código, especializándose en áreas dentro de lo que se hace falta por hacer en las comunidades. Y muchas veces es muy extraño, es casi como si pasaran de largo y no se hayan dado cuenta de hacer algo muchas veces tan sencillo como leer el manual. O sea, muchas comunidades invierten mucho tiempo tratando de documentar sus procesos y decir, mira, si quieres contribuir, estos son los pasos que debes de hacer. Pero aunque hay gente que he conocido que ha estado en la comunidad por muchos años, nunca se ha tomado el tiempo de ir y revisar ese manual y empezar a hacer los pasos que se necesitan. Y bueno, hay siempre otros factores. Muchas veces es que estoy más invertido en algo que me gusta mucho, como un evento local. O que le da un poquito más de satisfacción a él porque tiene precisamente esa experiencia cara a cara con el resto de su comunidad en su ciudad, en su país. Mientras que hacer algo, contribuir como el código, pues nadie te va a aplaudir, nadie va a decir, oh, excelente que has contribuido al software libre. Yo cuando empecé a contribuir realmente no era por buscar fama y fortuna, como dicen, ¿no? Empezó por una necesidad, y una necesidad muy, podemos decir, pobre, pero que dije, no me va a costar demasiado tiempo, lo voy a hacer y lo contribuyo, y no espero así que grandes fanfarrias, ¿no? Y ya metiéndome un poquito más al ejemplo, es que yo bajé, bueno, yo al usar GNOME, venía con Evolution traía su calendario, que Evolution está ahora sí como el Outlook. Y bueno, lo que yo encontré es que no tenían las fechas feriadas de México. Y yo dije, bueno, pero yo he utilizado otros programas que tienen las fechas feriadas. Entonces me fui a otro programa, bajé el archivo o exporté las fechas feriadas de ese año, las comparé con las fechas feriadas que maneja Evolution, y nada más cambié los headers y los mandé como parche, y lo aceptó la comunidad de Mozilla, de GNOME, y lo incluyó como las fechas feriadas de ese año, ¿no? Entonces no fue algo que me tardé haciendo esa contribución aproximadamente unos 45 minutos. Eso fue en el año 2001. Y que bueno, fue ese primer paso que me dijo, esto es muy fácil, vamos a intentar hacer otras cosas, ¿no? Y bueno, esa es la parte un poco más pragmática que de alguna manera te vas a empezar a empapar, como es el usar software especializado para diferentes áreas de la contribución. Exacto. En tu caso, bueno, la primera experiencia fue como grata. Yo, la verdad es que la única, digamos, experiencia que tengo de trabajar en comunidades virtuales son precisamente en el área de los videojuegos. Sobre todo en la parte de lo que es implementación de servidores donde juegan los muchachos, y sí pasa efectivamente a veces de que los informáticos tenemos un problema que se llama ego, que a veces el ego se convierte en un gran obstáculo, de que por el entusiasmo uno a veces cree saber
más que el otro, o cuando llega otra persona que tú sabes que en el fondo puede saber más que tú, se produce ahí un conflicto de intereses y si es que no hay madurez de por medio, es muy complicado trabajar ese conflicto que se produce uno como persona. Afortunadamente con el tiempo uno mientras más viejo va aprendiendo y se da cuenta de que si tú puedes aprender de la otra persona, de hecho creo que en algún momento lo comenté en Facebook, que soy un admirador de cómo mucha gente a través de YouTube te enseña sin tener ni siquiera el más mínimo interés de que sean retribuidos ni con plata ni con dinero, solamente se conforman con un me gusta y nada por el estilo. Yo creo que esta época va a ser recordada por esa circunstancia. Pero Franco, tú en alguna oportunidad, tú trabajaste en una empresa, cuando hacíamos programa TV Nauta, tú estás trabajando en una empresa que se llama, o se llama creo. Tuxpan, sí. Y bueno, y de hecho, efectivamente, yo me acuerdo que antes tú tenías tu escritorio en Tuxpan, pero creo que hoy en día estás trabajando a distancia con él. Claro, lo que pasa es que yo estuve trabajando en la empresa hasta el año, si no me acuerdo, hasta el 2011, 2012. ¿Ya? Y llegó un momento en que a todas las personas le pasan que uno dice, necesito un cambio. Ya no quiero seguir trabajando de la misma forma o viviendo de la misma forma que estoy viviendo ahora. Y una de las cosas que nunca me gusta mucho es tener que viajar o ir a otra parte para hacer algo que yo sé que podría hacerlo en mi casa, por ejemplo. Claro, exactamente. ¿Sí? Entonces llegó un momento, junto con la ayuda de un amigo que se llama René Villancos también, con algunos consejos de él, llegó un momento en que pude ver que sí podía trabajar fuera de la oficina, pero podía vender parte de mi tiempo a la misma empresa donde yo trabajaba antes, ¿cachai? Entonces sigo trabajando para esa empresa, para Tuxpan, pero también puedo vender horas para otras empresas más. Entonces tengo aquí tengo una pieza así que es como mi cuarto de operaciones y trabajo para distintas empresas, ¿cachai? Tienes una home office, una home office, ¿cachai? Y como yo ya trabajaba remotamente desde antes, y por lo mismo de los proyectos de código abierto, como que me acostumbré a poder trabajar y comunicarme efectivamente a través de internet, ya sea a través del correo electrónico, o a través incluso de audio y video como lo estamos haciendo ahora. Y dada la confianza que se estableció con ellos y con otros clientes, me ahorro un montón de tiempo. Porque, por ejemplo, hoy día había paro la mañana estaba viendo que había paro del metro, aquí en la quinta región. Ya. Y los buses estaban todos llenos y chocaron unos autos y no había... chocaron en el Troncal Sur, que es como una de las vías principales, entonces no había forma de pasar. La gente estuvo viajando hoy día en la mañana como 2 horas en un viaje que se demora media hora normalmente, ¿cachai? Y yo estaba aquí trabajando a esa hora. Claro. Entonces se aprovecha mucho mejor el tiempo. Claro que también tiene algunas cosas que son... las partes negativas, que a veces es muy fácil desconcentrarse o ponerse a hacer otra cosa, ¿cachai? Entonces claro, ahí uno tiene que irse tiene que ir compensando lo que es trabajo con lo que es a veces, no sé, pues yo a veces agarro mi guitarra cuando estoy muy estresado y me pongo a tocar un rato, ¿cachai? Claro, la autodisciplina hay que cultivarla. La autodisciplina, esa es la autodisciplina. Exactamente. Y en ese aspecto, mi estimado Alexandro, ¿cómo se cultiva la autodisciplina para trabajar? Que me imagino que la experiencia tuya debe ser similar a la de todos nosotros, que tenemos una home office, un sector de nuestra habitación o alguna parte de la casa que uno habilita donde efectivamente tiene todos sus elementos para trabajar. Pero lo que dice Franco es súper importante, el hecho de cultivar la autodisciplina y saber de que efectivamente tú tienes tus recreos o tienes tus ventanas de esparcimiento, pero también tienes una meta que cumplir. No sé cómo tú de alguna otra manera, ¿qué recomiendas tú, Alexandro, en base a tu experiencia? Bueno, cada quien tiene sus metodologías. Podríamos recordar la escuela cuando debíamos tener que tener nuestro programa y nuestro calendario para estudiar y siempre divagábamos y ajá, al final tenemos que hacer todo el trabajo en los últimos 3 minutos de la hora, ¿no? Que habíamos apartado para eso, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas es tener precisamente el contexto social es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces en el mismo contexto social, quiero hablar contexto social, la comunicación que tenemos con la comunidad, despierta muchas veces esos sentimientos de hacer ahora, de urgencia,
que de alguna manera es la motivación que te hace el efectuar lo que te comprometiste, ¿no? O sea, si dices, yo voy a hacer tal desarrollo y va a quedar para tal día, de alguna manera cuando ves que todo el mundo está trabajando, eso mismo te dicen, no me puedo quedar atrás, ¿no? Y es ese ego boo, le dicen ego boo, pero es ese, ¿cómo le dicen? Pride, o sea, su orgullo de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero salir al final con que todo el mundo hizo su trabajo y yo fui el que no lo hizo, ¿no? Claro. Entonces, ahí es usualmente cuando ese contexto social te ayuda a motivarte a hacer tus compromisos, ¿no? Otra cosa que quería hablar un poquito, si me permites, es en el contexto, claro, regresando al punto de las comunidades de software libre específicamente. Hay 4 áreas muy importantes que son las cuales la mayoría de los proyectos de software libre se desempeñan, y que muchas veces el mito es de que, bueno, yo no contribuyo porque no sé programar. Y bueno, realmente no es tan importante el saber programar como saber comunicarse. Y saber comunicarse incluye muchas veces tanto saber inglés, porque la mayoría de las comunidades son internacionales y el lenguaje de facto es el inglés. Entonces sí es importante de alguna manera que conozcas el inglés, pero ya de la parte técnica son 4 áreas importantes. Una es la del desarrollo, otra es la del control de calidad, otra es la de traducciones, y ya la cuarta podría ser muchas veces la de marketing o la de documentación. Entonces, en cualquiera de estas son las áreas, tú te puedes aplicar y te puedes hasta cierto punto especializar, y eso no nada más te ayuda para especializarte en ese proyecto, sino vas a encontrar muy fácil cruzarte al siguiente proyecto y consecutivamente ir solucionando esas necesidades que vas resolviendo para una comunidad al principio y después para más, ¿no? Oye, y en base a eso mismo, bueno, Franco, no sé si tú tenías alguna pregunta que hacer también. Sí, no, me acordé del caso de un amigo que él partió trabajando en una actividad que se llama Bug Triad, que es como cuando alguien reporta un bug, un error, él se encargaba de probarlo y ver que el bug efectivamente existía. Exactamente. ¿Ya? Oye, eso, mira qué bueno, eso fue muy popular, mira qué buen acierto, claro. ¿Cachai? Y este loco partió con eso. Parece que él no me acuerdo si partió en Genome o partió directamente con bugs de Ubuntu. La cosa es que después lo contrató Canonical, ¿cachai? Canonical son los que hacen el Ubuntu, y después se fue, me parece que ahora está en Europa viviendo, ¿cachai? No te creo. Y el compadre partió así, probando, o sea, con algo más o menos bien sencillo que no requiere saber programar, o sea, sí requiere tener cierto conocimiento técnico, pero él no tenía que programar nada. Mira, genial. ¿Sí? Buenísima la experiencia. Hoy lo que me estaba acordando recién también es que una de las cosas que permite el trabajo en comunidades virtuales es que las limitaciones físicas también quedan atrás. Yo recuerdo una persona que trabajaba en el proyecto Genome que él tenía cáncer terminal. Y él estuvo trabajando hasta el último día de su vida, literalmente. ¿En serio? Sí, era un carito jovencito, de haber tenido menos de 20 años. Mira qué increíble, ¿eh? Y no es el único caso, hay muchos casos de gente que está enferma y que no puede trabajar en trabajos normales y ocupaban su tiempo en proyectos de software libre. En proyectos de software libre. Oye, y en base a esto, Alexandro, ¿cuáles crees tú que son las herramientas principales que debe tener un equipo de trabajo en línea o una comunidad virtual? ¿Cuáles son los elementos principales para poder comunicarse? Claro, usualmente la herramienta por de facto que vas a encontrar son las listas de correo. Si alguna vez has usado un Yahoo Groups, un Google Groups, básicamente es eso, es una lista de correo en la cual tú te suscribes a esa lista y todo lo que se comenta en esa lista te llega a copia a tu inbox o a tu bandeja de entrada, y cuando tú vas a respondes sobre el correo de la lista de correo del título, y le llega a todos los miembros de esa lista. Entonces esa es casi la médula espina para toda la comunicación que se lleva a cabo en las comunidades, y ya hay listas especializadas para lo que había hablado anteriormente: control de calidad, desarrollo, soporte y otras áreas del proyecto, ¿no? Exactamente, que es la página web que estamos viendo ahora a distancia, y que, si no me falla la memoria, hubo también durante algunos años del desarrollo de la era de Internet una pequeña batalla ahí ¿se acuerdan? Microsoft Groups,
Yahoo Groups, había MSN Group, habían varios groups que en el fondo, por lo que veo, la única que subsistió hasta el momento creo que es Yahoo o es la más popular hasta el momento. Si me sacan si estoy equivocado, ustedes me corrigen. Bueno, Sí, hay es que muchos Google Groups también, creo. ¿Cuál? Google Groups. De hecho, casi la mayoría del soporte de Google que puedes encontrar para sus productos está bajo una lista de correo. Ajá. ¿Y Franco, tú ibas a decir algo? Claro, en realidad Alexandro se refiere a listas de correo que funcionan como de forma independiente, no están hosteadas por un servidor así como los que uno conoce, sino que uno por ejemplo, te mete a la página del proyecto Genome y aparece una dirección de correo de la lista y tú le mandas un correo a esa dirección y queda suscrito inmediatamente. Y queda suscrito y te llegan la copia, Sí. Exactamente. Sí. Oye, un punto importante, antes que se nos vaya, es que a veces mucha gente no se mete porque cree que ya hay mucha gente metida, entonces creen que su aporte no es significativo. Y la cosa no es tan así, hay muchos proyectos que tienen muy pocos desarrolladores, o al menos los desarrolladores principales, o la gente que colabora, el corazón del grupo de desarrollo, es chiquitito. Y a veces sí se necesitan muchas manos, o sea, hay cosas que a veces no se hacen porque en realidad no hay nadie que tenga tiempo, de los que ya están metidos, no hay nadie que tenga tiempo para dedicarse a esas cosas. Entonces, si a uno le gusta una aplicación y quiere meterse, no hay que pensar de que ya hay mucha gente metida, hay que meterse y ver ver por dónde se puede ayudar en realidad. Claro, y si efectivamente uno puede hacer un aporte o no, porque como tú bien dices, siempre hacen falta manos. Oye, para ir despidiendo el programa, muchachos, creo que para cumplir la meta de hacer un programa de media hora, porque hoy día una de las críticas que me dijeron es: Cristian, el programa es muy bueno, pero la verdad es que a veces se alargan mucho y nunca lo vemos completo. Entonces sí, hoy día creo que vamos a hacer un programa de media hora. Para cerrar, mi estimado Alexandro, tus recomendaciones de cómo ser un aporte en una comunidad virtual, por favor. Muy bien, uno es llegar con una mente abierta, creo que es el tema principal. Otro es tener la decisión de hacerlo, o sea, no desmotivarse como pudiera haber pasado con el ejemplo que puso Franco. Y la otra es siempre trata de leer un poco las documentaciones que ya se han hecho, y también si tienes la oportunidad de ir atrás en las conversaciones de la lista, para poder empaparte un poco de lo que se está tratando en ese preciso momento, y así tener una visión un poco más redonda de cuál es el puesto en donde a ti te conviene o a la comunidad le conviene y necesita más de tu apoyo. Y Franco, un poquito en base a la experiencia que tuvo tu amigo, ¿tú crees que es importante no desmoralizarse frente a los fracasos, frente a los rechazos que pueda generarse en este tipo de vinculaciones? El ser humano es muy sensible, sobre todo en el aspecto cuando no... Tú sabes que existen dos tipos de lenguaje. Esto es lo primero que te enseñan en periodismo: el lenguaje corporal y el lenguaje verbal o no verbal, que es lo correcto. Entonces, de pronto, cuando no hay un lenguaje corporal, tú puedes malinterpretar hasta una simple línea, tú le puedes dar muchas interpretaciones. Entonces, quizá en base un poquito a la experiencia de tu amigo, no sé cuál sería tu recomendación en base a lo que son la sensibilidad del trabajo en comunidad virtual. Mira, la recomendación general es que, no me acuerdo las palabras que usaban, pero decían algo así como: conviene escribir con una pluma liviana y leer con cuero, se puede decir así, y leer con cuero de chancho. Ya, cuero de eso chancho. Que cuando tú escribas, tienes que hacerlo pensando en que puedes llegar a herir a personas. Ajá. Y tienes que hacerlo de forma cuidadosa, pero cuando tú leas, tienes que estar preparado a que van a ser duros contigo. Claro, cuero de chancho, cuero de chancho acá en Chile, disculpa para hacer la interpretación, cuero de chancho acá en Chile es como la piel de marrano. Como que tiene que ser dura, rígida, para que no te traspase. Claro. Oye, Franco, termina con la idea, disculpa que te haya interrumpido. Sí, claro, porque el problema es que a veces la gente se lo toma como algo personal, como que lo están discriminando, lo están tratando mal, y al chileno le pasa mucho que todavía tiene esa sensación de que vivimos muy lejos de todo el mundo. Claro. ¿Ya? Entonces de repente creen que tienen algo contra nosotros. Además que te has fijado que
siempre cuando tú lees, por ejemplo, una lista de correo o lees un grupo de gente de varios países, siempre el chileno dice, yo soy de Chile. Ajá. ¿Cachai? Pero los de los otros países no dicen yo soy de Suecia, no sé. Claro, lo que pasa es que habría que... Pero el chileno siempre dice yo soy de Chile. Claro, lo que pasa es que habría que explicarle un poquito el contexto a nuestro amigo Alexandro, que nuestro país está geográficamente separado de América Latina, no solamente porque estamos muy lejos, sino porque tenemos un tremendo desierto en el norte y una cordillera de los Andes que cruza todo el país. Entonces, para nosotros es muy difícil la integración con el resto de América Latina, porque de hecho ellos nos ven a nosotros prácticamente, siempre se ha dicho que no nos ven bien, ¿ya? Pero no es por un tema, digamos, social, sino porque geográficamente el país está muy separado del resto de los países. Con el que hemos logrado una integración importante es con Argentina, que tenemos un pasado muy en común, pero con el resto de los otros países, con Perú y Bolivia, como está este tremendo desierto en el norte y más encima cordillera de los Andes, la integración es compleja. Entonces por eso el chileno de alguna u otra manera siempre ha tenido otras vinculaciones a través de las telecomunicaciones con otros países, menos con América Latina. Entonces se da ese fenómeno que el chileno como que trata de alguna u otra manera de autorreivindicarse y decir, oye, yo soy chileno, existo, aquí estoy, hola, sí, aquí. Entonces pasa ese fenómeno, pero hoy en día creo que es un fenómeno que está ya prácticamente en extinción, porque efectivamente las redes, internet ha ayudado a que efectivamente las fronteras prácticamente hoy en día no existan. Entonces por eso es súper importante la temática del día. Aunque dicho esto pasa, este fenómeno de quizás no evaluarse tanto, tener que justificarse un poco, pasa a nivel Latinoamérica. O sea, es algo característico de los latinos, somos claro, de mucha sangre caliente, sí, y tenemos reacciones muy emocionales a comparación con un japonés, con un inglés, con un sueco, un alemán. Entonces ese es también otro contexto en el cual nos pone a comparación con el resto del mundo, ¿no? Sí, sangre caliente y también muy competitivo entre nosotros mismos. Entonces de pronto el tema, yo he tenido dos privilegios bastante importantes de hacer cosas, principalmente en tu país, en México, de hacer cosas también en Estados Unidos, en Francia y en China. Y las experiencias son total y absolutamente radicales. Acá hacer una cosa en Estados Unidos es como, ok, sí, lo vamos a integrar, lo vamos a estudiar. En Francia el tema es quizás un poquito más romántico. En China le importa un carajo, los tipos son cara dura. Eres un número más y tu aporte es como que entra dentro de un contexto. Pero acá en América Latina el contexto, tú vas con tu nombre y apellido. O sea, es prácticamente como que pones tu escudo de familia adelante y con eso validas todo tu antepasado, ¿cachai? ¿No? Entonces, lo vemos así y con eso yo creo que hay que relajarse un poquito más e integrarse, porque en el fondo son experiencias que van pasando con el tiempo. Sí, debemos aprender a ser un poco más fríos, sobre todo en estas áreas de programación, porque no vamos a discutir tus habilidades de programador, sino vamos a discutir el problema como tal. Si lo queremos resolver, eso es lo importante, no tanto que si tú tuviste el error o lo tuvo alguien más. Sí, exactamente. Como una vez dijo alguien por ahí, la verdad absoluta en informática no la tiene nadie, porque la vamos construyendo día a día. Así que, nada, pues muchachos, palabra al cierre, mi estimado Franco. Sí, mira, quería recalcar el tema de meterse en las comunidades. Quería recalcar lo que dijo Alexandro, es que lo que siempre conviene primero es meterse y ver más o menos de qué se trata el cuento, de qué es lo que está hablando la gente. Conviene meterse, por ejemplo, una lista de correo y estar al menos un par de semanas solamente leyendo, sin ponerse a escribir nada, ¿cachai? Y una vez que uno ya empieza a cachar más o menos la tónica del tema, ahí quizás meterse a intervenir. Y lo otro, un punto de partida como fácil y rápido de meterse es agarrar un reporte de bugs, por ejemplo, o buscar bugs de la aplicación donde están registrados y buscar los que se vean fáciles de resolver. Tomar uno y hacer el ejercicio. Exactamente. De resolverlo. Y resolverlo, digamos, y también hasta en la misma, tratar de resolver el conflicto, te vas vinculando con gente que está en cierta categoría. Claro, y ahí se produce algo que nosotros lo llamamos se pierde la virginidad. Porque una vez que mandaste un parche y lo aceptaron, ya el segundo es muy fácil. Mira, qué bien, ¿sí? Qué bueno la comparación, pero
Ya, iba a hacer un comentario, pero mejor me callo. Oye, y Alexandro, palabra al cierre, mi estimado amigo. Sí, nada más para complementar lo que dijo Franco, es también otro punto importante no aislarse. O sea, sabemos muchas veces que no tenemos siempre el mejor dominio del inglés, pero muchas personas hacen de que como no sé inglés no participo en el resto de la comunidad y me aíslo en una lista hispana quizás, en donde el aporte no sea tan magno a que si te vas del lado, porque las partes más técnicas están del lado de las listas que en donde se habla en inglés. Entonces, no cerrarte, no ir con esa mentalidad de yo soy español y nada más me junto con los hispanos, sino tratar de verlo como un proyecto internacional y tratar de empujarte a ti mismo hacia lugares en donde quizás no estarías tan cómodo, ¿no? Exactamente, y yo agregaría para finalizar el hecho de cumplir con los objetivos, cumplir las metas, cumplir los plazos, cumplir los días y sobre todo también cumplir, si uno dice voy a entregar esto a las 3 de la tarde, entregarlo a la hora que corresponde, porque eso también a uno le va aumentando medallas y le va dando credibilidad dentro del contexto de la comunidad virtual en la que estás conformando. Muchachos, quiero darles las gracias a mi estimado Franco, mi estimado Alexandro, les mando un abrazo a la distancia. Y yo creo que nos vamos a estar reencontrando la próxima oportunidad. Hablemos después del programita para ver qué es lo que podemos desarrollar. Si no, lo vamos conversando ahí durante la semana a través de nuestras redes sociales. Le quiero dar las gracias, Franco, te mando un abrazo, que estés muy bien. Vale, gracias. Y Alexandro, igualmente a tu familia que la vi por ahí recién pasando. Y a ti, Alexandro, también te mando un abrazo en Cancún, ahí, hermosa ciudad. Creo que por agosto me voy a dejar caer, así que a ver si nos vamos a tomar una cervecita ahí a esa hermosa ciudad. ¿Te parece? Excelente, me parece muy buena idea. Exactamente. Aquí te espero y muchas gracias por la invitación y espero estar en otros programas. Claro que sí, por supuesto. Nosotros muy contentos de recibirte, así que conversemos cómo podemos seguir conversando, hablemos de cómo podemos seguir desarrollando temas en conjunto. Muchachos, por mi parte, yo soy Cristian Chaparro, esto fue Tecnorama, capítulo número 15, que disfruten el capítulo de hoy y próximamente estaremos contándole acerca de lo que hablaremos en el capítulo número 16. Me despido, muchas gracias por vernos, un saludo y abrazo a la distancia, chao. Somos Tech TV LA, el canal de televisión online de la generación digital. Somos Tech TV LA, televisión online.